¿A qué vamos a llamar integral indefinida? De una función f, dice el conjunto de todas las primitivas de la función. ¿Cómo lo vamos a identificar matemáticamente a esta operación? Fíjense, con una S alargada y dentro del signo de integración una función f de x acompañada con el diferencial de x. Al resolver esa integral, lo que nosotros vamos a estar buscando es la función que derivada represente la función que queda debajo del signo de integración. Por ejemplo, si ustedes tienen que resolver la integral de 1 sobre x diferencial de x, encontrar la primitiva, o sea, la f de x, que dé origen a una función que derivada es esto. ¿Cuál les parece que sería la primitiva para esta función? ¿Qué función derivada resulta 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x más c. ¿Por qué vamos a colocar más c? Porque fíjense que dijimos que la integración era el proceso inverso a la derivación, ¿sí? Si yo derivo la función f de x respecto de la variable x, ¿qué obtengo? 1 sobre x más ¿qué? Más 0, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué decimos que integrar, buscar una integral indefinida, es encontrar el conjunto de todas las primitivas de la función, ¿sí? Porque no va a haber una sola única función que derivada resulte 1 sobre x, sino que van a diferenciarse entre sí por una constante. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro en calcular las integrales indefinidas es en encontrar una función que derivada resulte la que tengo debajo del signo de integración. ¿Entienden eso? Bueno, ahora, para poder encontrar esa integral indefinida, vamos a tener que o bien ir por el lado de calcularla, así como hicimos en el ejemplo anterior, miramos lo que tenemos debajo del signo de integración e inmediatamente nos damos cuenta cuál es la función que la origina a esa derivada. Por eso vamos a decir que vamos a hacer el cálculo de las primitivas a través de lo que le llamamos la integración inmediata, ¿sí? O calcular la primitiva aplicando lo que se llaman las propiedades. ¿Cuándo aplicaremos una propiedad? Por ejemplo, cuando tengamos que calcular la primitiva de esta función. Fíjense, si ustedes tienen 1 sobre x más x, diferencial de x, ustedes ahí van a encontrarse, leyendo el apunte, que hay una propiedad que para calcular esta integral es la propiedad de la suma de las integrales. O sea que voy a dividir al integrando en ¿cuántas integrales? En 2. Entonces voy a estar calculando la integral de 1 sobre x diferencial de x más la integral de x diferencial de x. Entonces ahí voy a aplicar una de las propiedades de la integración. ¿Para qué? Para llevar cada una de estas a una integral del tipo inmediata. ¿Qué significa encontrar una integral inmediata? Es, miro lo que tengo acá e inmediatamente me doy cuenta cuál es la f de x. ¿Cuál es la f de x en este caso? Logaritmo natural de x, porque sabemos que si derivo logaritmo natural de x, ¿qué encuentro? 1 sobre x. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Más, ¿qué va a pasar acá? Cuando tenga que integrar esta. Ya ahí no la están viendo tan sencilla, ¿sí? Pero ustedes se acuerdan que si yo derivo una potencia, ¿qué va pasando cuando voy derivando? Voy bajando el exponente, o sea, si yo tengo que y es igual a x al cuadrado, ustedes saben que la derivada que es igual a 2x, ¿sí? Entonces, si yo ahora tengo esto, que tampoco tengo eso, sino que solamente tengo x, ¿qué es de imaginarme? Que la integral inmediata va a ser ¿cuál? ¿O cuál va a ser la primitiva para esta función? Voy a tener que hacer ¿qué cosa? Elevar esa x ¿a qué? Al cuadrado
pero lo voy a tener que dividir por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, acá no tengo ningún 2. Entonces, cuando comencemos a ver este tipo de integrales, van a ver que lo que tenemos son lo que se llaman las reglas de las integraciones inmediatas, ¿sí? Para que ustedes vean cómo calcularlo. ¿Van tomándole ritmo a lo que es el cálculo de la primitiva? O sea, observo lo que tengo debajo del signo de integración y trato de establecer en forma inmediata, a ver mentalmente, cuál sería la función que derivada me dé lo que tengo dentro del signo de integración. Ya vamos a avanzar un poquito más. Ahora, cuando eso no suceda, lo que vamos a tener que aplicar van a ser los métodos de integración. Los métodos de integración que ustedes tienen en el apunte son el método de sustitución de partes y descomposición en suma de fracciones simples, ¿sí? Pero sigamos un poquito más con el tema de las inmediatas. Fíjense, ustedes tienen en una de las páginas del módulo unas tablas de integración, ¿sí? De manera que ustedes, cuando se encuentren con integrales, por ejemplo, la que yo escribí allá, 1 sobre el logaritmo natural de x, directamente, fíjense, la tienen como una integral inmediata escrita en esta tablita, ¿sí? ¿Se acuerdan como cuando derivábamos que teníamos las reglas de derivación? Bueno, acá, como este es el proceso inverso, también vamos a tener lo que se llaman las reglas de integración, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno, fíjense entonces en el caso aquel que teníamos de que nos quedó x al cuadrado sobre 2. Fíjense, cuando la integral que tenemos que resolver sea una x a la n diferencial de x, entonces fíjense cómo van a hacer ustedes. Si yo tengo la integral de x, en este caso, diferencial de x, para volver sobre el ejemplo anterior. La tabla de integración inmediata, ¿qué me dice? Que aplique esa propiedad que tienen allá, ¿sí? Que sume 1 al exponente y que divida por ese resultado. Por lo tanto, entonces, si tengo que sumar 1 al exponente, me va a quedar x al cuadrado y tengo que dividir por ese número sobre 2, más siempre la constante c. ¿Se entiende entonces ahora por qué quedó x al cuadrado sobre 2? ¿Sí? Bueno, entonces, siguiendo con las reglas que ustedes tienen allá, vamos a ver otra. ¿Cuál puede ser? La integral de e a la x, por ejemplo, diferencial de x. Acuérdense que con las reglas lo que tengo que hacer es observar la función que tengo dentro del signo de integración y ver si inmediatamente yo me doy cuenta cuál es la función que derivada me da esto, ¿sí? ¿Cuál es la función que derivada me dé e a la x? E a la x. Entonces, la f de x va a ser igual a ¿qué cosa? A e a la x más ¿qué? Más c. Acuérdense que el más c surge porque cuando la derivo, la constante siempre me da 0. De ahí a que ustedes entonces siempre, vuelvo sobre el primer concepto, no van a encontrar una sola primitiva, sino una familia que le llamamos de primitivas para cada función. ¿Se entiende? Bueno, por ejemplo, si tengo que integrar la integral del seno de x diferencial de x, ¿ven? ¿Cuál sería la primitiva? Menos coseno de x más c. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es menos coseno de x más c? Siempre en estos casos ustedes tienen la posibilidad de ¿qué? De verificar el seno de x diferencial de x. Entonces decimos que la primitiva es ¿cuál? ¿Qué dice ahí? Menos coseno de x más c. Como es el proceso inverso de la derivación, ¿qué hacemos? Para comprobar si hacemos la derivada de f de x respecto de x, derivado esto que me queda. La derivada del coseno es menos el seno, con el menos que tengo acá me va a quedar seno de x más ¿qué? Más 0. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, fíjense a ver qué otro caso podemos aplicar. En el caso de a a la x diferencial de x,
Fíjense cuál es la integral inmediata. A a la x sobre logaritmo natural de a más c. Entonces, si de pronto nosotros les solicitamos que busquen la integral inmediata de a la x diferencial de x, ustedes van a decir que la primitiva es ¿cuál? La tienen escrita ahí. Mi f de x, ¿cuál es? A la x sobre logaritmo natural de a. ¿Más qué? Más c. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si yo derivo esto? Siempre puedo comprobar. Si derivo eso, ¿qué me queda? La derivada de f de x respecto de x, ¿a qué es igual? 1 sobre a, ¿qué es? 1 sobre logaritmo natural de a, perdón, es constante. Entonces puedo decir la constante por la derivada de la función. ¿Se dan cuenta? Si simplifico esto con esto, ¿qué me queda acá? A la x, que es la función que tengo debajo del signo de integración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta? Todas las tablas de integración para cuando tengan que calcular la función, la integral inmediata. ¿Sí? Y a veces van a tener que aplicar las propiedades, la integral de la suma o también la integral de la constante, que es la constante misma. Fíjense, acá ustedes tienen que si tengo que calcular la integral de k por f de x diferencial de x, que sería, por ejemplo, esta, la integral de 2x diferencial de x, entonces, ¿cuál es la constante dentro del signo de integración acá? 2. Entonces, este 2, ¿qué hago? Lo saco fuera y me queda la integral de x diferencial de x. Entonces, voy a llevarlo a una integral inmediata, a una de las que está prevista en las reglas de integración, sacando la constante afuera. Por lo tanto, mi primitiva es ¿cuál? 2x al cuadrado sobre 2 más ¿qué? Más la constante c. Después, si quieren, simplifican cuando ya estén un poco más prácticos. ¿Se entiende la idea? ¿Siempre hay que dejar planteado la verificación? No. La verificación ahora es solamente para que ustedes se den cuenta que una es la operación inversa de la otra. ¿Está bien? Por eso le llamamos la antiderivación. Y lo que estamos entonces tratando de encontrar acá es ¿qué cosa? La función, que es esta que está acá, que derivada me dé esta que tengo acá adentro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En esta unidad, que es puramente práctica, lo único que vamos a ver es la parte de encontrar la primitiva, o sea, hallar la función. En la unidad que sigue, lo que vamos a ver es la aplicación que tiene esta herramienta matemática cuando veamos las integrales definidas. ¿Está bien? Bueno, ¿quieren preguntar algo hasta acá? ¿O seguimos con los métodos? ¿Entienden la idea entonces? Tienen que captar eso. Busco mirando lo que tengo debajo del signo de integración para tratar de establecer cuál es la función que derivada resulte esa. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando eso no sucede, lo que vamos a hacer es aplicar lo que se llaman los métodos de integración. Uno de los métodos de integración es el de sustitución de variable. O sea, cuando ustedes dicen, fíjense lo que dice el método de sustitución de variable, consiste en transformar la integral dada en otra más sencilla mediante un cambio de la variable independiente. O sea que lo que vamos a hacer es, cuando miramos la integral que tenemos debajo del signo de integración y esta resulta que está la función y su derivada, entonces es que vamos a poder hacer ese cambio de variables. Fíjense, por ejemplo, si tengo la integral de 2x por x al cuadrado diferencial de x, ¿les parece que al observarla
¿Puedo decir que está dentro de la estructura de las reglas de integración que teníamos antes? ¿Tenemos una inmediata acá? ¿La vemos como inmediata? No, pero tenemos un producto. Fíjense qué característica tiene el producto. Esta sería una función, la que estamos llamando allá f de g de x, ¿sí? ¿Y esta qué particularidad tendría? La derivada de esa, o sea, la g' de x diferencial de x, junto con el diferencial de x, ¿sí? Entonces lo que hacemos, fíjense, es llamar u a g de x. ¿A quién le llamo u? A la función, que en este caso, la u, ¿cuál es? X al cuadrado. Entonces le llamo u a x al cuadrado. ¿Para qué? Si estoy haciendo un cambio de variable, fíjense, acá tengo la variable de integraciones x y lo que tengo es el diferencial de x. Pero al hacer el cambio de variable por u, voy a necesitar entonces ahora encontrar el diferencial de u. Y el diferencial de u, ¿se acuerdan a qué es igual? A la derivada de la función por el incremento de la variable, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa. Esta integral ahora, ¿cómo me va a quedar? U, le voy a llamar ahora a x al cuadrado, o sea, donde tengo x al cuadrado, ¿qué voy a colocar? U. Y el resto, que es 2x diferencial de x, es ¿qué? De u. Entonces, fíjense, hice un cambio de variable, ¿para qué? Para llevar esta integral, que era un poquito más complicada, ¿sí?, a una integral como inmediata, ¿sí? En donde ahora la variable de integración en lugar de ser x es u, y entonces la función de u que voy a obtener, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué tipo de función tengo acá para integrar? Una potencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la regla de la potencia? Sumaba, exacto, u al cuadrado sobre 2 más ¿qué? Más c. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta integral que parecía complicada, la pude resolver en forma más sencilla haciendo esa sustitución de la variable. ¿Entienden entonces ahora cómo está escrito en forma teórica? Fíjense, voy ahora a hacer esta sustitución de variable, estoy sacando la f de x y estoy entonces ahora tratando de integrar una f de u. La primitiva de esa f de u es f de u más c, pero luego ¿qué pasa? Una vez que encontré la f de u, tengo que dejar escrita la integral todo en términos de f de x. ¿Cómo hago eso? Simplemente la f de x, ¿a qué va a ser igual? En lugar de u, ¿qué voy a colocar? X al cuadrado sobre 2 más c. ¿Se dan cuenta? Y ese otro cuadrado iría también elevado al cuadrado. Sí, claro, por supuesto. U es x al cuadrado. U es x al cuadrado. Este cuadrado es este otro que está acá. Sí. Y ahí Bien. desaparece lo que es de u. Y ahí ya encontré la primitiva con respecto a la variable x, ¿sí? Aplicando lo que se llama el método de sustitución, ¿sí? ¿Por qué tuve que aplicar el método de sustitución? Porque cuando tenía la integral presentada respecto de la variable x, ¿qué pasa? ¿Me fue sencillo encontrarla dentro de las reglas de integración? No. Entonces, ¿qué dije? Bueno, voy a sustituir, reemplazar la variable, transformar el integrando en una integral más simple. ¿Haciendo qué? Que u sea igual a ¿qué cosa? A la función. ¿Por qué? Porque el diferencial de u va a ser la derivada de la función por el incremento de la variable. ¿Se dan cuenta? Una consulta. Sí. En los ejercicios que teníamos para resolver así, había uno en donde, aparte de estar la variable elevada, estaba todo elevado también a otra potencia. Sí. Ahora vamos a ver
Si entendieron esta parte teórica, vamos a hacer otro práctico para que ustedes se den cuenta que a veces en la sustitución puede estar sobrando alguna operación o puede estar sobrando alguna constante y vamos a ver cómo hacemos la sustitución, pero de todos modos nos queda una integral inmediata, ¿sí? Ahora vamos a ver algún práctico más. Pero la idea en general, que es lo que yo quiero que ahora me digan si entendieron, a partir del desarrollo teórico, ¿lo entienden o no? O sea, trato de llevar la integral que tiene la forma, chicos, esto vayan tratando de siempre acordarse de la función y su derivada. Puede ser producto o cociente la operación que tengan debajo del signo de integración, pero siempre tienen que tener la función y su derivada. Si no, el método de sustitución no se puede aplicar, porque tengo que llamarle a algo u y a lo que queda, todo lo que queda, diferencial de u. Pero puede sobrar alguna operación, como una raíz, una potencia, ya vamos a ver qué, y la sustitución se puede hacer igual. ¿Entienden entonces la idea? De la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x por 1 sobre x elevado al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Tenemos la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x por la 1x al cuadrado diferencial de x. Entonces nosotros vimos que en las reglas de integración que presentó Silvia no hay ninguna de la raíz cuadrada. Entonces podemos primero pasar, ¿no es cierto?, la raíz cuadrada a exponente. Elevado sería a la 1 medio por 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Si yo quiero utilizar el método de sustitución, lo que tengo que ver que lo que está donde está la variable, sin importarme el 1 medio, o acá el radicando, sin importarme la raíz cuadrada, puedo obtener la derivada en el otro factor que estamos integrando. Si yo derivo esto, sin importarme el 1 medio, ¿qué va a ser? 0 menos 1 medio elevado al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Solamente tenemos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, si a nosotros en la derivada nos falta una constante, podemos hacer lo mismo la sustitución. ¿Sí? No si falta una variable, pero sí si falta una constante. Entonces yo digo que u va a ser igual a 1 más 1 sobre x y que el diferencial de u va a ser igual a 0 menos 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Entonces quiere decir que yo he reemplazado todo esto, ¿sí? Y a eso, 1 más 1 sobre x le llamo u. Y lo elevo a la 1 medio. Pero ¿qué pasa acá? Como yo tengo que sustituir tal cual como está en el integrando, yo tengo 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Y acá en el diferencial de u tengo menos 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Por lo tanto, esta constante la puedo pasar al primer miembro. O sea, diferencial de u dividido menos 1 es igual a 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Entonces ahora sí puedo decir que voy a reemplazar el 1 sobre x al cuadrado diferencial de x por el diferencial de u dividido menos 1. O decir directamente menos de u. Entonces me quedaría la integral de u elevado a la 1 medio menos el diferencial de u. Este menos, por propiedad de los integrales, yo puedo sacarlo fuera de la integral. Menos 1, integral de u elevado a la 1 medio diferencial de u. ¿Qué regla de integración vamos a aplicar acá? La de los exponentes. Entonces me queda menos 1, que va a ser igual a u
un medio más 1 sobre un medio más 1 más un valor C. Pero como ahora no queremos que esté en valor de U, sino que volvemos a hacer el cambio de variable, a U lo vamos a llamar 1 más 1 sobre X elevado a la 1 medio, a la 1 medio más 1, que sería 3 medios sobre 3 medios más un valor C. Podemos seguir este ejercicio realizando la división, ¿sí? De medios por extremos, si este medio por 2, me quedaría menos 2 por 1 más 1 sobre X elevado a la 3 medios sobre 3 más un valor C. Y esta sería la respuesta. Le vamos a llamar el método de integración por partes. Acá lo que van a tener que aplicar es una fórmula que viene de un desarrollo teórico que ustedes lo tienen que saber al desarrollo teórico para el final, no para hacerlos prácticos, pero que dice que si separo la integral que tengo en U por diferencial de B, la fórmula que voy a aplicar es U por B menos la integral de B por diferencial de U. ¿Cuándo se van a presentar esas situaciones? Cuando tengo productos de funciones, no está la función y su derivada, y tampoco va a ser cociente de funciones polinómicas, sino que voy a tener productos de funciones como, por ejemplo, a a la x por seno de x, o a a la x por coseno de x, o, ¿qué dice ahí? Coseno de x por un polinomio p de x, u otro polinomio multiplicado por el seno de x, o un polinomio de x multiplicado por a la x, o otro polinomio de x multiplicado por el logaritmo de x. Tengo debajo del signo de integración un producto de dos funciones que no responden a las características que hablamos, ¿sí? Entonces, tengo que llamarle U ahora. ¿A quién le voy a llamar U? A X. Fíjense, porque cuando busque el diferencial de U, ¿qué va a pasar acá? La derivada de X, ¿cuánto es? O sea que me va a quedar que el diferencial de U es igual al diferencial de X. Entonces, primera recomendación, voy a llamarle U, cuando estoy aplicando el método de partes, ¿a cuál? A la variable que, derivándola, la elimino, ¿sí? O la transformo en algo más sencillo para que después, puesto en la nueva integral, cuando tenga que hacer B por diferencial de U, esa integral resulte más simple. ¿Me siguen? Entonces, tengo U para poder aplicar partes, tengo diferencial de U. ¿Qué me falta para poder aplicar la fórmula? B. Pero para poder aplicar la fórmula, entonces, si a esto le llamé U, ¿qué pasó con todo esto? Aquí, diferencial de B. Entonces, si el diferencial de B es igual al seno de X diferencial de X, yo necesito obtener B, y para obtener B integro el diferencial de B, ¿sí? O sea, integro el seno de X diferencial de X. Esta integral, ¿a qué es igual? La integral del seno es el... O sea que B, ¿a qué es igual? Al coseno de X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, tengo U, tengo diferencial de U y tengo B. Por lo tanto, ¿estoy en condiciones de aplicar la fórmula o no? A ver, díganme ustedes. La derivada del coseno es menos el seno, entonces sí. Está. ¿Cómo aplico la fórmula? U, ¿a qué es igual? X. B menos coseno de X. U por B menos la integral de ¿quién? De B. Diferencial de U, ¿qué es cuánto? Diferencial de X.
¿Se dan cuenta? ¿Qué fue pasando acá? Que ahora cuando tengo que resolver esta integral va a ser más sencilla. ¿Qué pasa con esto? Aplico una de las propiedades. Es la constante, es como que está multiplicado por menos 1, entonces puedo sacarlo afuera. ¿Y la integral del coseno de x a qué es igual? Más, la integral del coseno es el seno de x y más la constante c. Por ahí en algunos prácticos ustedes van a encontrar que le suman la constante c a b, yo directamente se la sumo al final, ¿está? Y esa sería la f de x aplicando el método de integración por partes. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer la integral de x al cuadrado por logaritmo natural de x diferencial de x. ¿Sí? Acá vemos que no podemos hacer el método de sustitución, entonces y como existe un producto, nos vamos a el método de por partes. O sea, ¿quién elegiríamos como u? Nosotros ya sabemos de principio que cuando tenemos que hacer la integral del logaritmo natural de x, siempre las integrales del logaritmo natural de x son por partes. Siempre que integramos logaritmo natural de x es por partes. Entonces nos conviene elegir al logaritmo natural, como dice acá, p de x por logaritmo natural de x, nos conviene elegir el logaritmo natural como u, siempre. Entonces digo que u es igual al logaritmo natural de x, el diferencial de u es 1 sobre x por el diferencial de x. ¿Quién sería el diferencial de b? X al cuadrado. Y para sacar el valor de b, ¿qué tengo que hacer? Aplico la integral de x al cuadrado diferencial de x. Este x al cuadrado diferencial de x, la integral, ¿cuál sería? X al cubo sobre 3. Entonces esto es directo porque nosotros sabemos cuando tenemos un logaritmo en el integrando, siempre lo vamos a elegir como u, porque si nosotros lo elegimos como db, ese logaritmo también se integra por partes. Entonces lo único que hacemos es seguir la fórmula. Ya tenemos el u y el db. Entonces ahora vamos a poner el valor de u, que sería el logaritmo natural de x, por b, que sería x al cubo sobre 3, menos la integral de b, x al cubo sobre 3, por el diferencial de u, que es 1 sobre x diferencial de x. Entonces miramos en el segundo integrando y vemos si podemos aplicar propiedades y podemos simplificar algo. Entonces me quedaría el logaritmo natural de x por x al cubo sobre 3 menos, simplifico la x y acá me quedaría ¿qué cosa? Un 2, x al cuadrado. Y puedo sacar el 1/3 fuera del integrando. Entonces me queda 1/3 la integral de x al cuadrado diferencial de x. Entonces saco la integral y me va a quedaría logaritmo natural de x por x al cubo sobre 3 menos 1/3 que multiplica a x al cubo sobre 3 más un valor c. Y esta sería la respuesta. Después, si ustedes quieren, pueden multiplicar el 3 por 3, 9, quedando un noveno por x al cubo. El último método que vamos a ver es el método por descomposición en fracciones simples. La idea es tratar de resolver integrales que tengo cocientes de polinomios, pero donde ni el numerador ni el denominador sea uno la derivada del otro. Ya vamos a ver un ejemplo. Con esto quiero decir que uno siempre tiene que mirar la integral. Si yo tengo un cociente de polinomio y voy a aplicar el método por descomposición de fracciones simples, siempre y cuando el grado del numerador
sea menor que el grado del denominador. Y además, que el coeficiente del término de mayor grado del polinomio del denominador sea igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. Para ello vamos a tomar dos integrales que ustedes tienen en el ejercicio propuesto, para que se entienda lo que estoy haciendo. Una de las integrales que vamos a tomar es el inciso 37 de los propuestos, que dice que es x más 2 sobre x al cubo menos 3x cuadrado diferencial x. Y voy a tomar también de los ejercicios propuestos el inciso 22, que es la integral de 4x menos 3 sobre 2x cuadrado menos 3x menos 14 diferencial x. Miremos bien esas dos integrales. En esas dos integrales tengo cociente de polinomio en cada una, ¿sí? Yo les digo que en una voy a aplicar el método de fracciones simples y en el otro no voy a aplicar el método de fracciones simples. ¿Por qué? Si yo miro en el ejercicio 37, la derivada de x al cubo menos 3x cuadrado, salvo constante, no aparece. Solo si derivo el x al cubo, me tendría que aparecer algún x cuadrado. Quiere decir que no tengo la derivada de uno con respecto al otro. En este caso, vamos a aplicar fracciones simples. Pero miremos este caso. Si yo miro este cociente, al derivar el denominador, me queda 4x menos 3, que es justamente el polinomio numerador. Por lo tanto, en este caso, lo que voy a aplicar para resolverla es sustitución. ¿Qué voy a tomar como u? Ahora sí todo. Voy a tomar a u como el denominador. 2x cuadrado menos 3x menos 14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diferencial de u va a ser la derivada de esta función, que me va a quedar 4x menos 3 por el diferencial de x. ¿Está claro? Entonces ahora vengo y sustituyo. Cuando uno tiene 4x menos 3 dividido esto, yo lo puedo mirar como 1 sobre 2x cuadrado menos 3x menos 14 por 4x menos 3 diferencial x. Esto lo escribo todo, uno lo hace mentalmente a esto. ¿Para qué? Para entonces voy a poner, ahora sí sustituyo y me queda 1 sobre u por todo esto me dio el diferencial de u. Y esta sí es inmediata. 1 sobre u, la integral, es el logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Yo voy a explicar por qué pongo el valor absoluto. Una vez que encontré esa primitiva, vuelvo a reemplazar a u en términos de x. Y lo que me queda es logaritmo natural de 2x cuadrado menos 3x menos 14 más c. En esta primera instancia, si ustedes no ponen el valor absoluto, no hay problema. El problema de no poner el valor absoluto es en la unidad que sigue, en la unidad 4, que es de integración definida. ¿Por qué? Porque acá lo que yo me tengo que asegurar con las barritas de valor absoluto, que el argumento, el logaritmo, es un número positivo. ¿Está claro? Porque si uno reemplazara por x, cualquier número real podría ser positivo o negativo. Para que esto exista, debo poner las barritas de valor absoluto. Nada más que eso. Si no la ponen en esta primera unidad, no hay problema. Pero sí en la unidad que viene, la tienen que poner sí o sí. Muy bien. Entonces ahora volvamos, porque a este voy a aplicar el método de fracciones simples. Tengo que ver que se cumplan las dos condiciones para poder aplicar el método. Una es que el grado del numerador, que en este caso el grado de x más 2, ¿cuánto es? 1, muy bien. Y el grado del polinomio denominador, ¿cuánto es? 3.
Por lo tanto, de acá concluyo que 1 es menor que 3. Quiere decir que estoy cumpliendo la primera condición que debe cumplir para poder aplicar fracciones simples, que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. La segunda condición que tiene que cumplir este cociente es que el coeficiente del término de mayor grado del denominador sea 1. El término, en este caso, es el 1 que acompaña a la x al cubo, que es el término de mayor grado. ¿Está claro? Por lo tanto, como cumple con las dos condiciones, recién ahí voy a aplicar el método por descomposición de fracciones simples. Y ahora sí, vamos al procedimiento. Entonces, cuidado con esto. Primero tiene que cumplir las condiciones para poder aplicar este método. Una vez que vimos que ocurre eso, vamos a tomar al polinomio denominador y le vamos a sacar las raíces. Sacar las raíces del polinomio denominador significa igualar a 0 ese polinomio y despejar la x. En este caso, lo que vamos a hacer es sacar factor común x cuadrado, factor común de x menos 3 igual a 0. Y ahora, como tengo un producto de polinomios, un producto de dos números igual a 0, cuando alguno de los factores es igual a 0. En este caso, o cuando x cuadrado es igual a 0, o cuando x menos 3 es igual a 0. Esto ya lo sabemos de análisis matemático 1, ¿sí? Entonces, ahora voy a despejar. Que x cuadrado sea igual a 0 significa que x es igual a 0. O que x menos 3 sea igual a 0 significa que x es igual a 3. Ahora fíjense que si bien el polinomio, el grado del polinomio denominador es 3, yo en realidad obtuve dos raíces distintas. Pero cualquiera, cuando uno tiene un polinomio, la cantidad de raíces que tengo es el grado del polinomio. Quiere decir que este polinomio tiene 3 raíces, lo que pasa que 2 de ellas son iguales. Eso se dice que tiene 3 raíces de multiplicidad, en este caso 2. ¿Está? ¿Está claro? Entonces, ahora sí voy a aplicar la formulita que ustedes tienen en el... Antes de sacar la integral, vamos a aplicar la formulita que ustedes tienen en el apunte, que les dice, cuando ustedes tienen un cociente de polinomios, voy a transformar ese cociente de polinomios en fracciones simples. ¿De qué forma? De la forma, una constante dividido, la primera el x menos una de las raíces. Acá sería x menos 0. ¿Sí? ¿Está claro? Una de las raíces es 0. Como tiene multiplicidad 2, va a ser a sub 2 sobre x menos 0 al cuadrado. Lo pongo al propósito, al 0. ¿Sí? En este caso es x al cuadrado. Más a sub 3 dividido el polinomio x menos 3, que es x menos la raíz que encontré. ¿Por qué lo voy a poner así? Si ustedes observan, el polinomio x al cubo menos 3x cuadrado, cuando uno lo factoriza, ¿sí? ¿Se acuerdan que la factorización de un polinomio es el producto de polinomios que tienen la x menos la raíz? X al cubo menos 3x cuadrado lo puedo factorizar como x cuadrado por x menos 3. Entonces eso es lo que vamos a poner acá. Una vez que tengo esto, vamos a sacar, y van a ver, después se lo aprenden de memoria esto lo saltean y ustedes se lo aprenden de memoria. Ahora vamos a hacer paso por paso por qué estos denominadores se van a ir. Uno saca como un denominador. Recuerden que esto es x y esto es x cuadrado, ¿está? Lo puse para que se entienda que es x menos la raíz. Si voy a sacar el común denominador de x cuadrado por x menos 3, el común denominador es las potencias iguales con al mayor exponente por los polinomios
o las potencias que no aparecen, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo sacábamos común denominador? Entonces, una vez que saco común denominador, empiezo a hacer la cuenta. Este polinomio dividido x, ¿sí? ¿Qué me queda? X por x menos 3, multiplicado por a sub 1. Acá estoy haciendo solamente una suma de fracciones. Ingreso 2014. Suma de fracciones. Más este común denominador dividido x cuadrado me queda a sub 2 por x menos 3. Más, no me da el pizarrón, este denominador dividido x menos 3 me queda a sub 3 por x al cuadrado. Ahora sí, estoy en condiciones de decir que este denominador es igual a este denominador y por lo tanto simplificarlo. ¿Está claro? Por lo tanto vamos a poner en limpio lo que me quedó. Me quedó que x más 2 es igual a sub 1 por x menos 3 más a sub 2 por x menos 3 más a sub 3 por x al cuadrado. ¿Vamos? ¿Para qué hacemos esto? Recuerden que lo que vamos a tener que encontrar primero es cuánto vale a sub 1, cuánto vale a sub 2 y cuánto vale a sub 3. ¿Cómo encontramos esos valores? Lo primero que vamos a hacer es reemplazar en esta ecuación por alguna de las raíces que encontré antes. En este caso, una de las raíces es x igual a 0. Al reemplazarlo en esa ecuación me queda 2 igual. Y fíjense que en este primer término, cuando multiplico por 0 es 0, se me va, ¿sí? Y en este tercer término también a sub 3 por 0 es 0. Por lo tanto, lo único que me quedó es a sub 2 por 0 menos 3. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda 2 igual a menos 3 por a sub 2. Despejo a sub 2 y me queda igual a menos 2 tercios. Ya encontré una de esas constantes. Ahora vamos a tomar la otra raíz, x igual a 3, y reemplazo en esa ecuación. 3 más 2, 5 igual a sub 1 por 3, y acá me queda 3 menos 3, 0. ¿Sí o no? Quiere decir que este término se me va todo. En el segundo término, 3 menos 3 también es 0, 0 por a sub 2, 0. El único que me queda es a sub 3 por 3 al cuadrado, de donde me queda 5 igual a 9 por a sub 3, de donde a sub 3 es igual a 5 novenos. Encontré el a sub 3. Ahora el que me falta encontrar es el a sub 1. Ya terminé con las raíces, no tengo ninguna otra raíz más para poder aplicar esa ecuación. Como x, para que se dé la igualdad, tiene que ser cualquier número, tomemos un número, por ejemplo, x igual a 1. O sea, ¿qué número es el que uno va a tomar? Y el que menos me produzca algún tipo de complicación en las cuentas. En x igual a 1, digo 1 más 2, 3, igual. A sub 1 por 1, 1 menos 3, menos 2. Entonces me queda menos 2 por a sub 1. 1 menos 3, menos 2 por a sub 2. Y más, me queda 1 al cuadrado 1, a sub 3. Ahora bien, ya conocemos cuánto vale a sub 3 y cuánto vale a sub 2. ¿Sí? Por lo tanto, reemplazamos acá y me queda 3 igual a menos 2 por a sub 1, que no lo conozco, menos 2 por el a sub 2, que es por menos 2 tercios, más el a sub 3, que es 5 novenos. Debajo puedo hacer las cuentas. Me queda 3 igual a menos 2 por a sub 1, más 4 tercios,
más 5 novenos. Vamos a hacer esta cuentita rápido. Saco como un denominador 9, divido 3, 3, por 4, 12, más 5. Quiere decir que al final me va a quedar 3 igual a menos 2 por A sub 1 más 17 novenos. ¿Me siguen? Ahora voy a pasar lo que está sumando restando y me queda 3 menos 17 novenos igual a menos 2 por A sub 1. Cuando hago esta cuenta, 3 menos 17 novenos, me va a quedar 3 por 9, 27, ¿sí? Menos 17, 10, por lo tanto me queda 10 novenos, y este menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo, quiere decir que lo puedo multiplicar por menos 1/2. Simplifico el 2 con el 10, y al final me quedó que la sub 1 es igual a menos 5 novenos. Son largos estos ejercicios. Una vez que tengo estas constantes, ahora vuelvo, no me olvido de la integración que estoy realizando. En esa integración, por la fórmula, a ustedes le va a quedar igual a la sub 1. Ahora primero lo voy a poner, pero ya podría poner el número. Lo vamos a hacer en un segundo paso. A sub 1 dividido x, diferencial x, más la integral de a sub 2 sobre x al cuadrado, diferencial x, más la integral de a sub 3 sobre x menos 3, diferencial x. Antes de integrar, lo que voy a hacer es reemplazar las constantes a sub 1, a sub 2, a sub 3 por sus respectivos valores. La a sub 1 me había quedado a sub 1 menos 5 novenos. Menos 5 novenos dividido x, diferencial x, más la integral a sub 2 menos 2 tercios sobre x al cuadrado, diferencial x, más la a sub 3, 5 novenos. 5 novenos dividido x menos 3, diferencial x. Todas estas constantes salen fuera del signo de integración. ¿Por qué? Porque están como un producto, como una división. Cuando uno habla de multiplicación también lo hace en la división. ¿Está claro? Entonces sale fuera y me queda menos 5 novenos por la integral de 1 sobre x diferencial x, menos 2 tercios por la integral de 1 sobre x al cuadrado diferencial x, más 5 novenos por la integral de 1 sobre x menos 3 diferencial x. Y ahora sí, las que me quedaron para integrar son funciones inmediatas. Me queda menos 5 novenos, la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Menos 2 tercios, 1 sobre x cuadrado, a esto lo puedo ver como x menos 2, ¿está bien? Lo paso como numerador. Por lo tanto, su integral me queda x elevado a la menos 2 más 1, menos 1, dividido menos 2 más 1, menos 1. ¿Sí? Más 5 novenos y la integral de 1 sobre x menos 3 es el logaritmo natural de x menos 3. Más c. Al último siempre dejamos y ponemos la constante de integración. ¿Se entendió?